sino de la fuerza, porque hay pérdida de funcionalidad. Y en todos los aspectos el músculo es lo que a nosotros nos caracteriza por realizar todas las actividades de la vida cotidiana. De toda la composición del cuerpo humano, masa grasa, masa agua, muscular, ósea y tejido residual. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona va perdiendo este tejido muscular? Se empieza a ver un ahorro más de energía, empieza a haber alteraciones en el metabolismo energético y por lo tanto, si no requiero tanta energía, empieza a haber anorexia. Si hay anorexia, hay pérdida de peso. Si hay pérdida de peso, hay pérdida de el equilibrio, hay fragilidad. El paciente va progresando. Entonces, no existe en el ser humano ninguna otra función orgánica que disminuya de manera tan dramática como la función muscular. Ninguna. Sabemos que hasta los 35 años el riñón tiene cierta funcionalidad. 60, de 90 a 120. Después de ello, cada año disminuye 1 mililitro su funcionalidad. Y lo podemos ir sacando. Pero en la masa muscular, de un día a otro, pierde fuerza. ¿Cuántas veces cuando estamos en hospitales no hemos visto que el paciente, el día que ayer pasamos visita, estaba sentado? Y el día de hoy, ya no se pudo sentar ese paciente. Pero ese paciente tiene 3 días en ayuno. Y a veces es un ayuno que ni siquiera está indicado, pero como se levantó tarde, no desayunó, le quitaron el alimento y pues se le pasó el desayuno. Tenía una curación a mediodía, entonces estaba en ayuno por la curación que le iban a hacer en quirófano, y resulta que se canceló la curación porque entró una emergencia al quirófano y nadie se dio cuenta que el paciente estaba todavía sin comer. Entonces, ¿y cuántas horas tiene sin comer? A veces, el nutriólogo de hospital, yo siempre he dicho, y por eso a veces no me ponen muchos de mis colegas del hospital, ¿no? Porque yo les digo, oye, sí es cierto, te quedó muy bien el cálculo, muy bonito, tantas calorías, tantas proteínas, súper bien, pero que se lo traiga el paciente es lo que no me interesa. No me interesa que tu cálculo esté muy bonito. Y si tú no vas con el paciente y le preguntas al familiar si desayunó, si comió, si cenó, de la charola qué porcentaje comió, o si solamente se comió la pasta y dejó la proteína, no se tomó el suplemento. Entonces tenemos que indagar mucho más allá para poder hacer un buen diagnóstico de cuál es la causa. En nutrición los diagnósticos son un poco diferentes a los diagnósticos médicos. Nosotros usamos el formato PES, que es algo semejante a lo que es enfermería, donde vemos la patología, la etiología y los signos y síntomas, ¿no? Pero la consecuencia de es lo más importante, la etiología de por qué ese paciente está perdiendo fuerza, por qué ese paciente está perdiendo masa muscular, por qué ese paciente se me está depletando. Entonces, ningún otro órgano del organismo va a tener mayor pérdida de funcionalidad que el músculo, ningún otro tejido. Y estas son las teorías que se han planteado para explicar la fisiopatología de la sarcopenia. Lo primero que se sabe es que hay una pérdida irreversible de fibras tanto musculares o bien una denervación de la misma. Quiere decir que hay problemas con el sistema nervioso periférico, neurona motora, sobre todo, no la sensitiva de primera instancia, pero sí neurona motora. Entonces, pacientes con diabetes con más de 5 o 10 años de evolución son focos de alerta. Porque tenemos en cuenta que el paciente con diabetes tipo 2 fue diagnosticado ahorita, pero mínimo tenía ya algunos 5 o 3 años antes con el diagnóstico y ya no lo sabía. Paciente con diabetes tipo 2. Paciente con diabetes tipo 1 no me hace tanto ruido en el recién diagnóstico, porque sabemos que es de inicio súbito. En este momento acaba de tener su debut como paciente con diabetes y hay que empezar a cuidar las hiperglicemias. Pero el paciente con diabetes tipo 2 ya tiene hiperglicemias constantes, ya no lo sabía. Entonces sí hay daño o denervación de las fibras, delección del DNA mediada por el daño oxidativo, y esta es la teoría principal que explica el proceso propio del envejecimiento, ¿no? La teoría del daño oxidativo, la exposición a radicales libres, como tanto en el medio ambiente como alimentariamente y a veces por el ejercicio en exceso, sin el consumo adecuado de antioxidantes, provocamos mayor producción de especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno ocasionan un envejecimiento prematuro. Los atletas de élite necesitan una adecuada suplementación de antioxidantes porque el ejercicio extenuante, intenso, provoca más que beneficio daño celular por aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Eso es importante también, no nomás decir al paciente, pues haga todo lo que quiera de ejercicio, ¿no? Sino hay dosificaciones también del ejercicio, y más en estos pacientes donde tenemos que cuidar lo que es la frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento y que en ellos no debería de pasar del 60
de la frecuencia cardíaca. Alteraciones endócrinas, si volvemos también a diabetes, es la reina de ellas. Pacientes con enfermedad renal crónica, inclusive muchos pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan una complicación que se llama otra cosa más que la sarcopenia, pero en el paciente con enfermedad renal crónica. Y esto es por aumento de urea, aumento de creatinina, aumento de todos los productos nitrogenados que llevan a una acidosis, alteraciones endócrinas muy fuertes y cambios, obviamente, en los tejidos periféricos en relación no solo a la insulina, sino a todas las hormonas anabólicas. Cambios en la respuesta muscular a los nutrientes por desnutrición, llevando todo esto a un balance negativo entre la síntesis y la degradación proteica. Normalmente en el organismo humano hay procesos de anabolismo y procesos de catabolismo. El problema es cuando esto se altera y empieza a haber más catabolia que anabolia en el sistema. Entonces, la sarcopenia se debe a eso, que hay mayor degradación proteica y menor síntesis de la misma. Está asociada a la vejez porque los principales estímulos que llevan al proceso de sarcopenia se dan con el paso de los años. Con el paso de los años hay disminución del metabolismo por un cambio en la composición corporal. Cambio no solo en la cantidad de tejido, sino en la redistribución de tejido. Y es muy común cuando nosotros estamos de 25, 30, 40 años, nuestra composición corporal es una. Pero cuando avanzamos en edad y disminuimos actividad física, no cuidamos nuestra alimentación, el componente graso empieza a subir, el componente óseo y componente magro empiezan a disminuir, pero el componente graso no solo aumenta, sino se redistribuye y lo que antes tenía acá empieza a subirse para acá. Lo que antes tenía aquí empieza a irse para acá. Por eso las personas cambian su composición y empezamos a desarrollar con la edad una obesidad más central, con mayor riesgo cardiovascular y todas las consecuencias que sabemos de la misma. Entonces, eso lleva también a una disminución en la actividad física. El paciente no se mueve, y si no se mueve y el metabolismo está disminuido, pues hay una disminución de la fuerza muscular en el paciente. Si no hay suficiente masa muscular, hay disminución de la creatinina urinaria y por lo tanto el paciente va a tener una disminución de la ingesta como un mecanismo de defensa. ¿Ante qué? A una disminución del metabolismo. Es lo que sucede en un paciente con desnutrición. El paciente desnutrido, a veces es que, nutriólogo, necesito que coma, mi paciente está desnutrido. ¿Sí? Necesitas que coma, porque tu paciente no tiene hambre. ¿Por qué? Porque no tiene masa metabólicamente activa, está depletado, y si no tiene masa metabólicamente activa, el metabolismo está disminuido. ¿Cuándo va a tener hambre ese paciente? Nunca. Tienes que darle un estimulante del apetito y no te lo puedo alimentar bruscamente porque entonces caeríamos en algo que se llama síndrome de realimentación, con una hiperfosfatemia, una hipomagnesemia y una hipocalemia, y ese paciente se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando realimentamos a los pacientes que están durante una semana o 10 días sin alimento y les quieren meter nutrición enteral o nutrición parenteral de golpe, con el 100% de lo que requieren? Es un síndrome de realimentación. Estas características hacen del paciente de la tercera edad un individuo frágil. Y ese individuo frágil, fragilidad es igual a pérdida de masa muscular, pérdida del equilibrio, pérdida de la movilidad. Y si hay pérdida del equilibrio y la movilidad, hay cambios posturales. Si hay cambios posturales, mayor riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque el paciente cambia su centro de gravedad. Con la misma descalcificación ósea disminuyen los espacios intervertebrales, la pérdida de masa muscular hace que ya no hay una tensión en los paravertebrales y el paciente empieza a cambiar su postura. Y al cambiar su postura, él tiene que abrir su base de sustentación, pero a veces con la marcha se vuelve torpe, se cae, se fractura, y de sacarlo de ahí a un paciente de la tercera edad a veces ya no es tan fácil. El paciente estaba muy bien, se cayó en cama, y de ahí no sacamos. Entonces, desde el 2009, no es algo nuevo, el consenso europeo reveló que se debe considerar la sarcopenia como una enfermedad que amerita un diagnóstico rápido y un tratamiento ágil. Sí, tienes que diagnosticar al paciente con riesgo de sarcopenia, no solo al que ya la tiene, sino con riesgo de... ¿Por qué? Porque la sarcopenia es el más notable deterioro relacionado con la edad. Y sobre todo, el que más va a afectar los aspectos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque disminuye algo que conocemos como gasto energético basal. Y si disminuye mi gasto energético basal, inmediatamente va a disminuir el apetito.
y el paciente de la tercera edad es muy susceptible a cambios anímicos también. Si él ha tenido pérdida de masa muscular y ese paciente tiene una disminución del gasto energético, tiene disminución directo, ya sea la esposa, un hijo, un primo, un hermano, y el paciente cae en depresión. La depresión aumenta la anorexia del paciente, y a veces queremos solucionarnos para que te digan que coman. Es muy común en el lugar donde yo laboro que me lleguen pacientes de tercera edad para que les dé una dieta hipercalórica, hiperproteica, pero cuando te pones a platicar con el familiar y con el paciente, te das cuenta que hay todo un trasfondo emocional que lleva a que el paciente no tenga apetito, ¿no? Entonces, yo como nutriólogo no estoy facultado ni para dar estimulantes del apetito ni medicamentos relacionados con lo mismo. Entonces, ese paciente, además del tratamiento nutricional, porque igual yo le voy a decir que necesita comer esto, este suplemento se lo va a tomar 2 o 3 veces al día, sí. Ni el familiar lo hace comer, necesita una terapia alternativa. Ya el médico y el nutriólogo solo no pudieron, necesitan a lo mejor al psicólogo o al psiquiatra o al geriatra para que empiece a tratar la parte del apetito y la parte emocional del paciente. Entonces, es una de las principales causas que contribuyen a la discapacidad. ¿Por qué? Porque la pérdida de masa muscular siempre va a traer problemas en deambulación, en movilidad, en el estado nutricional global, e inclusive se ven muy afectados los músculos de la respiración, y el paciente tiene inclusive también mayor riesgo de neumonías o enfermedades respiratorias por tener desnutrición. Se complica. Esto es lo que sucede, es un proceso condicionante de la sarcopenia. Paciente geriátrico que lo dejamos en cama. Como no hay un estímulo físico para la síntesis proteica muscular, pues hay una disminución de la misma. Pero si aparte de esto yo le agrego que el paciente tiene diabetes, hipertensión, se fracturó, es un politraumatizado, es un paciente de la tercera edad. El solo hecho de que el paciente esté sometido a una agresión constante, es más, yo les digo, la propia obesidad es una enfermedad inflamatoria, y está bien descrito que el tejido adiposo blanco produce interleucina 1, interleucina 6, interleucina, factor de necrosis tumoral alfa, produce un montón de interleucinas inflamatorias, adipocinas, que me van a llevar a un incremento en la degradación proteica. ¿Por qué? Porque las interleucinas siempre van a activar factores de proteólisis, lipoproteína lipasa, va a haber resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos. Estos dos componentes, uno incrementa la degradación y el otro disminuye que se la producción, pues obviamente va a haber pérdida de masa corporal. Ese paciente tiene todo para acabarse en un segundo. Y si no lo atacamos, si no lo detenemos, esa degradación y esa disminución de proteína, pues obviamente el paciente va a tener un problema condicionante que va a ser la sarcopenia lo va a complicar algo más fuerte, con complicaciones sobre todo a nivel pulmonar. Entonces, tanto el envejecimiento como la inactividad física disminuye la síntesis proteica. Y cualquier agresión que el paciente tenga, aunque sea una enfermedad crónica transmisible que a veces las vemos tan inofensivas, están en constante proceso inflamatorio. Esos pacientes que van a llevar a un rompimiento de proteínas y acelerar la pérdida de masa corporal. Y como consecuencia, ¿qué va a tener el paciente? Pérdida de la fuerza y la energía física, reducción de las actividades de la vida diaria, pérdida de la independencia, y eso es algo de lo que más les pega a los pacientes, porque antes yo podía ir a la tienda de la esquina solo y ahora no puedo ir. Antes yo iba con mi médico familiar al centro de salud y ahora me tienen que llevar, y ya no puedo agarrar ni el pesero yo solo, ¿no?, para venir. Recuperación reducida de cirugías o enfermedades o lesiones, y mayor riesgo de caídas y fracturas, y sobre todo pues mayor mortalidad. Son directamente proporcionales la pérdida de masa corporal magra con la mortalidad. Un paciente que entra a un hospital al servicio de urgencias a veces no es valorado por nutrición porque son camas no sensables, pero en cuanto entran al área hospitalaria, el nutriólogo tiene la obligación de en los primeros 24 horas de ingreso hospitalario hacer algo que conocemos como tamizaje, una evaluación del paciente para diagnosticar riesgo de malnutrición. No me va a decir si el paciente está o no está desnutrido, me va a decir el riesgo. Es un screening, un tamizaje. Y si tiene un riesgo elevado de malnutrición, ese nutriólogo está obligado a hacer una evaluación global objetiva
con datos antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, de estilo de vida. ¿Para qué? Para emitir un diagnóstico y planificar un